ingeniero. 30 exámenes han rendido. Les recuerdo, ahora sí en serio. Tienen que tener para la aprobación directa más de 6 en todos los parciales. O sea, tienen que tener todos los parciales aprobados. Aquel que no tenga la nota que le permita acceder a la aprobación directa, puede recuperar. Para eso están las fechas de recuperación. Y pueden recuperar en esas fechas todos los parciales que quieran recuperar. No solamente un parcial en particular o el que acaban de rendir, no. O sea, hay 2 fechas de recuperación pueden recuperar el último día de recuperatorio, pueden recuperar los 4 parciales, no hay problema. O sea, la posibilidad de recuperar está, obviamente, que mientras más parciales reprueben, el día de recuperación, más parciales van a tener que rendir, ¿no? Pero bueno, quería recordarles eso. Veo que en un 90% han aprobado. Ya tienen las notas ustedes, así que ya saben que se han sacado. En un rato van a poder ver todas digamos, el feedback completo del examen. No, ahora no los podían ver. Hasta que no termine el rendir el último y no pasen 10 minutos, no pueden ver nada. Bueno. Mi idea ahora es hacer un poco de práctica para que ya aclaremos algunas dudas del parcial práctico. Lo que no recuerdo es, en la clase anterior, hasta qué ejercicio vimos de la guía 4. Profe, después podría subir, o no lo he visto yo, a la clase síncrona, última. La clase sincrónica. No las terminé de subir todavía. Discúlpame, pero tuve un problemita con la compu. Cuando hice los renders, no sé qué pasó. Porque la dividí en 2, les cuento por qué. Primero, ¿se acuerdan que tuvimos el temita ese que se cortó la transmisión? Bueno, para sacarle ese pedazo. Después lo dividí en 2 al video. Una parte para que sea la resolución del práctico 2 y otra la resolución del práctico 4. Entonces quedaban 2 videos para ponerlos en cada unidad temática respectiva. Bueno, el otro día quedó renderizando ahí el video y nunca terminó. No sé qué pasó. Así que hasta el fin de semana no lo pude hacer. Recién ayer terminé con los renders y hoy la verdad que todavía no lo he podido subir. Así que en un rato ya lo subo y les pongo el link en la plataforma, yo les aviso. Bueno, yo no pude estar. La idea ahora es... Yo no pude estar en la clase, lo resolví por mi cuenta. No te hagas problema, van a quedar subidos. Sí, tampoco les di resultados, así que la idea es que comparen los resultados entre ustedes. No hacer los resultados numéricos. Me gustaría que comparen entre ustedes, de última después les paso los resultados, pero traten de hacerlo ustedes y conversar un poco entre ustedes a ver cómo han hecho las resoluciones, si han podido resolver. Okay. Bueno, con respecto al práctico 4, que fue el que hicimos el otro día, creo que hicimos el ejercicio 1 nada más, ¿no? Los que estuvieron presentes, no sé si recuerdan. Si me pueden recordar. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Creo que habíamos terminado el 3, nada más, no sé si habíamos llegado al 4.
No me acuerdo, la verdad. El ejercicio 4.1 seguro lo hicimos. Lo que no me acuerdo si habíamos hecho alguno más. Lo último que vimos fue de los experimentos que había hecho usted en la central de EPEC, me parece. No en la central, claro, en la central de EPEC hay en la oficina. Que usted nos había pasado unos ensayos que había estado haciendo. Ah, sí, no, bueno, pero eso no es de EP, pero sí, ahora me acuerdo. Sí, no, ahí estoy pasando en cámara rápida la grabación, no, solamente resolvimos el 4.1. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que vamos a resolver uno más de la guía 4 y después vemos al menos uno de la guía 5. Son dos ejercicios en la guía 5. Por lo menos encarar uno para que ustedes entiendan de qué se trata esto, de los cálculos de distancias de estructura. Bueno, para eso voy a cambiar cámara y micrófono y empiezo a grabar. Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Sí, se lo escucha, ingeniero. Bueno, bien. Ven el pizarrón. Bueno, ahora sí. Con su permiso voy a grabar. ¿Alguien tiene que hacer algún comentario antes que arranquemos del práctico? Del examen de recién. Veo que les ha ido bien a todos, así que. No, ingeniero. Yo le pediría que le diga a todos los alumnos que no hablen cuando terminan el parcial o algo así, porque la verdad es que a mí me desconcentra mucho y me imagino que a varias personas también, digo. Pero aparte de eso, no. Bueno, tomo el reclamo porque hasta a mí me desconcentra, la verdad que sí. Lo que pasa es que ustedes son muchos. Entonces, ese es el tema. Pero sí, vamos a buscar salvar eso para el próximo examen de alguna otra forma. Me parece perfecto el reclamo. El resto, no sé si tiene algo más que agregar. ¿Les pareció bien el examen? No hubo ningún cuco ni ningún fantasma, ¿no? Fue lo que les dije que les iba a tomar. Bueno, vamos a arrancar ¿El 4.2 entonces. ahora o el 5? ¿Qué dijo? Ahora vamos a hacer algo del 4.4, aunque algo habíamos visto el otro día ahora, que me acuerdo bien. Y después vamos a hacer uno del práctico 5. El 4.4 ya se refiere a ensayos, porque el 4.1 fue el que hicimos, ¿cierto? Después el 4.2 es muy similar. El 4.3 prácticamente el mismo. Entonces lo único que tiene el 4 es que acá tenemos al revés, tenemos un módulo al cual hemos hecho unos ensayos.
Entonces se realiza un ensayo de un módulo fotovoltaico instalado en un techo antes de realizar la primera conexión. Se toma un módulo láser de toda la instalación y se realiza la medición de la tensión del circuito abierto y de la corriente de cortocircuito. Considerando la medición de la irradiancia en cada una de las mediciones, para eso ven las fotos 1 y 2, y teniendo en cuenta las características del módulo, que es un Bluesun modelo que ahí abajo tiene una imagen de la hoja de datos y recuadrado el módulo elegido. Se colocan a continuación, responde lo siguiente: ¿qué tipo de tecnología celda tiene el módulo? A ver, ustedes que tienen las fotos ahí, a simple vista, ¿se dan cuenta qué tipo de módulo es? Sí, monocristalino. ¿Por qué? Por el color y que uniforme. Es una de las formas. Hay otra cosita más que caracteriza al monocristalino. Los cortes, Por los rebordes. los rebordes. Exactamente. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el otro día que esto era un tocho? Así, que tenía esta formita, porque se va haciendo el cristal. Una vez que se va haciendo el cristal, queda un cristal que es un cilindro, que esto después se corta todo así, se lo rebana en fetas, y queda una celda redonda, que después dijimos que las cortábamos así, y la cortábamos así. Entonces, esos bordecitos que quedan ahí, esta es la celda que ustedes ven en los módulos de después. Entonces, siempre van a ver que el monocristalino tiene 8 lados, digamos, la celda. O sea que tiene las puntas, en vez de ser perfectamente cuadrado, tiene las puntas sin con un bisel, digamos, así. Más allá del color, que sí se la ve que es una celda de color uniforme, generalmente más oscura, tirando a azul oscuro negra, pero eso también depende del tipo de módulo, porque ahora vienen los módulos de colores también. Lo pueden ver verde, azul, rojo, hay de todo tipo de cosas ahora. Entonces, lo primero, ¿qué tipo de tecnología de célula es? Monocristalino, perfecto. Si se fijan también otra cosa, que el 90% de los módulos lo tienen, en el nombre del módulo, fíjense que es una marca Bluesun, modelo BSM 360M-72. Generalmente el número ese es la potencia del módulo, la letra que sigue es la tecnología de la celda, y el número siguiente es el número que representa la cantidad de celdas. Entonces, al tener la letra M, también se pueden dar cuenta fácilmente que es un módulo de características de celda monocristalina. Eso se lo digo porque en casi todos los modelos de módulo es así. Bueno. Segunda pregunta, ¿cuántas bus bar tiene cada celda del módulo? Primero, ¿todos saben qué es una bus bar? Sí. Bueno, ¿cuántas tiene? 5. 5. Bien. En la foto número 1 se ve clarito, bien arriba, y en las otras también se ve, pero se ve un poco más lejana la celda. Entonces, si yo vuelvo a dibujar la celdita acá. La bus bar es la cantidad de conductores que atraviesan la celda, que son los conductores justamente que van tomando del lado anterior y posterior la energía y los electrones que van circulando en la celda. Mientras más bus bar tiene, más posibilidad de distribuir la corriente tiene la celda, por lo tanto trabaja más fría, trabaja de mejor manera porque no tiene tanta concentración de electrones. Si uno tiene una de 3 bus bar, por ejemplo, todos los electrones tienden, por ejemplo, si esto lo tengo acá conectado así, y acá tengo el electrodo, y acá atrás tengo el electrodo de atrás, todos los más, ¿no?
Claro, todos los electrones de acá tienden a circular por las tres únicas bus bar, que serían las barras, digamos, por así decirlo. Entonces, cada una de estas, como no son de sección más gruesa, porque si le hago la sección muy gruesa a la bus bar, le hace sombra a la celda, casi siempre son de sección muy finita. Entonces, si yo trabajo con secciones muy finas y a la vez tengo mucha concentración en la celda, porque la celda tiene una superficie importante, prácticamente estos son puntos calientes después. Y si alguna de las bus bar llega a tener una pequeña falla, por ejemplo, una disminución de sección, eso es un punto caliente que la lleva a fallar en algún momento. Entonces, mientras más bus bar tenga, mejor trabaja la celda. Trabaja más fría, trabaja con mejor distribución de cargas en la celda. Entonces, en este caso, es una bus bar de 5. Actualmente vienen de 9 y más todavía. Ya esta tecnología ya es vieja y esa foto tiene 2 años, chicos. Tercera pregunta, ¿cuántas celdas tiene el módulo completo? Bueno, ya se los dije recién, sin querer. Entendió. 72. 72 celdas. Eso lo pueden ver directamente en la hoja de datos, que en este caso no figura directamente, pero sí figura en el modelo. Si ustedes se van abajo del punto G, donde tienen toda la imagen del corte de la hoja de datos, fíjense que todos los de la serie, tanto el de 345, 350, 355, 360 y 365, todos son -72. O sea, tienen 72 celdas. De otro lado, que pueden llegar a estimar la cantidad de celdas que tienen si les doy la medida del módulo. Generalmente los módulos de 2 por 1 metro tienen 72 celdas y los que son de 1 metro por 1,60 tienen 60 celdas. Entonces con la medida del módulo también pueden sacar cuántas celdas tienen. Pero dado que ahora hay mucha tecnología de celda partida, no se pueden guiar tampoco por las medidas del módulo, porque yo les puedo decir, es un módulo de 2 por 1 y capaz que tiene 144 medias celdas. Porque eso ya es algo que está muy distribuido ya. Bueno, el punto D, calcular la temperatura de la celda si ese día la temperatura ambiente era de 35 grados centígrados y la NOC de la celda de 45. Bueno, eso lo que tienen que hacer es, la temperatura de la celda, si recuerdan, es la temperatura ambiente más la NOC menos 20 por G dividido 800. Puede ser que acá en la formulita diga TONC. Es lo mismo. Eso está, si dice TONC está en castellano, si dice NOC está en inglés. Es temperatura de operación normal de la celda. Eso suele ser dato. Está en la hoja de datos generalmente. En este caso, en la captura que yo les he puesto acá, no figura, figura en otra parte. Pero se los estoy dando en el enunciado. Entonces, si la temperatura ambiente ese día era de 35 grados, la temperatura de la celda es 35 más 800, 45 menos 20, por G. ¿Qué era G? La variante que está llegando a resultar. Exactamente. ¿De dónde saco ese dato? Lo da ahí en el Claro, 1013. 1013. Bueno, una medida, es una unidad de medida, o sea, se hizo la medición ahí en el ensayo. exactamente. Esta G es en el plano.
O sea, en el plano del módulo. No es la irradiancia global general. ¿No? Hay que tener ojo con eso. O sea, esta G es la que le viene dando. O sea, si yo tengo, este es mi módulo, el pizarrón es mi módulo, yo tengo que venir con el solarímetro y ponerlo así. Paralelo. ¿Mm? Entonces, la G que mido ahí es la que yo tengo que tener en cuenta acá. Acá tienen dos valores distintos. Tienen una cuando se hizo la prueba a circuito abierto y una a circuito cerrado. Entonces, van a ver que acá van a tener una y después van a tener la temperatura de la celda. Entonces, esta temperatura de celda es la que debería tener, esto es un cálculo, ¿no? Lo ideal sería medirla con una termocupla o con una cámara termográfica, la temperatura, para que ustedes entiendan cuánto es la temperatura real de la celda en ese momento. Pero haciendo el cálculo este también le sirve. La única dificultad, que tiene este método es que tengo que saber la temperatura de ambiente en el lugar. O sea, una de las dos temperaturas voy a tener que medir. O mido la temperatura de la celda de alguna forma, o mido la temperatura de ambiente de alguna forma. En este caso yo tenía la temperatura de ambiente porque teníamos una estación meteorológica en el lugar. Entonces podía saber qué temperatura hacía en ese momento en el lugar. Entonces, esta temperatura es la temperatura de la celda cuando teníamos el ensayo de OC, o sea, Open Circuit, y esta es para el SC, para el Short Circuit. O sea, van a tener un valor de celda y otra temperatura de valor de celda. Van a ver que la diferencia no es mucha, porque es un poquito de variación nomás de la radiación. ¿Estamos? ¿Me pueden decir los resultados? A circuito abierto, 66,65. ¿Y a cortocircuito? 67,25. O sea, prácticamente no hay mucha diferencia entre las dos temperaturas, ¿no? O sea, estamos hablando de medio grado casi, poquito más de medio grado. Lo que sí tiene que ver ustedes es que la celda está trabajando como más fría o más caliente de lo normal. Sería más caliente, por ejemplo. Claro, Porque está a 45 está más caliente. lo normal. Exactamente, la temperatura normal de operación justamente es esta, la TONC. Y entonces, ¿por qué está tan caliente? Y bueno, la celda calienta cuando trabaja, y más si tengo una temperatura ambiente de 35 grados, porque ¿cuál es la temperatura ambiente que se toma como referencia? 20. Depende. 25, ¿no era? 25. 20, 25. 25 para ser. Bueno, esa pregunta que les acabo de hacer es recontra capciosa. ¿Mm? Recuerden que las condiciones STC son 25 grados, pero de la celda, Lo sé. Sí. no de ambiente. ¿Mm? Ujú. Ojo con eso. La que habla de temperatura ambiente es justamente la norma NOC, que se toma 800 watts por metro cuadrado, que es a 20. Y que habla de 20 grados de temperatura ambiente. Sí, chequenlo después y van a ver. De todas formas, siempre la celda va a estar más caliente que los 45 grados, que casi el 95%, por decirles, de los módulos trabajan con una temperatura normal de celda 45. Es correcto que trabaje más caliente y van a trabajar más caliente. O sea,
Si se ponen a pensar un poquito, les está dando el sol directo, son de color oscuro, o sea, absorben toda la radiación porque ese es su principio de funcionamiento, entonces van a trabajar caliente siempre. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto es el límite de temperatura que deberíamos aceptar como máximo sin pensar que se me está dañando la celda? Ni idea. Eso estaba en la hoja de datos, profe, ¿no? Puede aparecer en la hoja de datos o no. Generalmente no aparece. Esto se los digo yo por experiencia. Se van a cansar de buscar ese dato. Lo que ustedes pueden ver para saber cuál es una temperatura que no es normal es el La doble hoja de de esta datos acá temperatura. dice 40 grados más 85. ¿A dónde? La hoja de datos. A ver. En la hoja de datos que yo les he dado, Dice no dice nada. 45, sí, profe, dice 45 más 85. La placa. Ah, no, en la hoja de datos no dice nada. En esto dirán ustedes, ahí, en esa foto, de la placa, Sí, ahí. de la placa que tiene el módulo. Claro, ahí. Bueno, ahí lo dice. No todos lo dicen, pero una reglita que pueden tomar es, tiene que ser menos del doble. Si esto es 45, 90 grados ya es una temperatura muy alta, peligrosa, o sea, tiene que ser menos de 90 grados. Yo hice una prueba una vez que hicimos para ver cuál era el efecto de sombra. Eso después si lo encuentro se los voy a mostrar. Habíamos puesto un módulo de 60 celdas que tiene 6 hileras de celdas. ¿Qué hice? Lo puse en cortocircuito. Si fuera este módulo y yo pongo un amperímetro acá, ¿cuánto daría? ¿9 amperes? ¿9,26? ¿O no? 10,4. 9,79. Bien, 10,4. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste ese valor? Y bueno, en el punto D que dice teniendo en cuenta el ensayo en cortocircuito. Exactamente, ahí dice que se midió Dice la eso. lectura y el... Claro. Exactamente. Si ustedes se fijan, o sea, no está mal lo que dijo, creo que fue... ¿Quién fue? Le conozco a la voz, pero me olvidé el nombre. Maxi. Sí. Bien. Fíjate que vos sacaste la corriente esa 9,79 de la hoja de datos, lo cual es correcto. Pero acá, en la realidad, Hay que tenés afectarlo de 10,4 la amperes. temperatura. Exactamente, tenemos más temperatura. Recuerden que mientras más caliente trabaja la celda, más corriente entrega. Y aparte otra cosa más, tenemos más irradiancia de la que dice la hoja de datos, que está para 1000 watts metros cuadrados. Entonces tiene que dar un poco más de corriente. Ahora yo estoy midiendo en condiciones reales. ¿Cuánto me representa eso de la real que me muestra la hoja de datos? Bueno, esa es una de las cuestiones que yo tengo que decir si ese módulo realmente es bueno o no. Y me está dando lo que me tiene que dar. Pero ya vamos a eso. Primero volvemos a esto. Acá, supongamos que era este módulo. Voy a poner acá 72 para que no se confundan. Pero yo lo hice en un módulo de 60 celdas. Si yo tengo 10,4 amperes, ¿qué hicimos? Con los muchachos que estábamos jugando ahí con los módulos. Pasamos el cable por acá. Y lo conectamos. Esta celda de acá
El mismo Sombrea. cable le hacía sombra. ¿Cómo? Eso que se sombrea en la celda. Sí. Bueno. Y ustedes dirán, wow, qué experimento. Sí, se ganó el Nobel por eso, ¿no? Pusimos la cámara termográfica y les aseguro que estas celdas estaban todas a 50, 55 grados y esta estaba a 90 grados. O sea, una sombra la hizo trabajar como un diodo. Y ese diodo está haciendo circular 10,4 amperes en continua. O sea, es mucha corriente la que circula por ese diodo. Entonces, ese valor es de 90, era de 90 grados. 90, 91 grados, ahora no recuerdo bien. Ya voy a ver si encuentro la foto de esa prueba. Por eso les digo que una regla que yo les doy por la práctica es, tiene que medir menos, las celdas, trabajando bien, tienen que medir menos del doble de la temperatura normal. ¿Mm? Porque si no quiere decir que alguna de las celdas o todo el módulo tiene un problema. ¿Mm? Puede ser que el módulo esté puesto a tierra, que tenga falla de aislación, puede ser un montón de cosas. Bien. Volvemos entonces, teniendo en cuenta que el ensayo de circuito abierto, las lecturas de instrumento fueron 1013, 40,6, calcular si la UC cumple lo especificado en la hoja de datos, llevándola a condiciones estándar de medición. ¿Se acuerdan qué había que hacer acá? Sí, detectar la del factor beta para ver Claro, cuál es el entonces valor yo real, tengo, digamos. claro, yo tengo acá que la UOC para esta temperatura, esta es mi dato, este es el que yo medí. Ujú. ¿Mm? Estos son los 40,6 voltios. ¿Qué tengo Claro. que hacer? De la expresión esta, que es UOC Es en esa. condiciones SEM, en condiciones estándar, más beta por T menos 25. ¿Mm? Esta T, ¿cuál es la T que tengo que usar? La temperatura de la celda. ¿Mm? Esta temperatura de celda Circuito abierto. es la que yo calculé acá. Claro. Esta. Entonces, de acá, ¿qué tengo que hacer? Despejar UOC Sí. en condiciones SEM. Voy a borrar esto de acá. Así anotamos. Entonces, de acá ustedes tendrían que despejar UOC en condiciones SEM. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevándola para atrás al cálculo. O sea, yo lo tengo en la vida real y quiero saber, con respecto a lo que me dice el hoja de datos, si está por encima o por debajo. Entonces, ¿yo qué tengo acá? ¿Cuánto les da esto? O sea, de acá despejen esto, o sea, básicamente es pasar todo esto restando para este lado. Para eso tienen que ver los coeficientes de temperatura, que en este caso el beta es menos 0,330% por grados centígrados. ¿Mm? Y ahí ven cuánto les da. Y la otra prueba, que es el otro punto que dice, teniendo en cuenta que el ensayo de cortocircuito, las lecturas de instrumentos fueron solarímetro tanto, amperímetro tanto, calcular si la ISC cumple con lo especificado en la hoja de datos llevándola a condiciones SEM. Para eso utilizan esta expresión, que es la G en condiciones SEM por ISC para la irradiancia que estoy midiendo dividido la irradiancia que estoy midiendo. Esto es 1000, el ISC que yo mido es 10,4 dividido los 1032. Y esto me va a dar un valor. Este lo podemos hacer rápido ahora. Háganlo después me dicen ese valor. O sea, tienen que hacer 1000 por 10,4 dividido 1032. ¿Cuánto les da? 10,10 amperes.
10,10 amperes. Bueno, ¿cuánto dice la hoja de datos que tiene que dar? 9,79. O sea que en estas condiciones yo lo volví a llevar a un punto comparativo de lo que me dice la hoja de datos que me garantiza me va a dar. Y me está dando más corriente. Entonces, ¿es bueno el módulo? ¿Cumple con lo que dice el fabricante? Sí, sí lo cumple. Ingeniero, Eso es un ensayo que yo puedo hacer. me queda una duda. Sí. 1032 usó. Claro, porque ese es el que dice en el punto F, fíjate, dice, en el ensayo de cortocircuito los electrodos de los instrumentos fueron solarímetro 1032, amperímetro 10,4. Y eso lo podés ver en la foto 2. Claro. Fíjate la pinza amperométrica que dice 10,4 y el solarímetro dice 1032. Perfecto. Que ahí se alcanza a ver. O sea, esos valores son reales, son medidos. Los medí yo. O sea, no lo saqué ni un ejemplo. Pues, Entonces, ese módulo es bueno. Sí. no, ya 10,077 puede ser. Sí, 10,1, básicamente. Ahí está. Entonces, ¿el módulo cumple? Sí, cumple. Yo puedo decir que ese módulo me entrega un poquito más de corriente de lo que dice el fabricante. ¿Qué es lo que trato de hacer yo cuando encuentro este valor y este valor? De la curva del módulo, que es así, encuentro este punto y este punto. Para ver si coinciden esos dos puntos con la curva que me da el fabricante en la hoja de datos. Generalmente, si está fuera de esos valores, y me tengo que empezar a preocupar. Esto es tensión, esto es corriente. Esta, seguramente les va a dar un poquito más bajo que la que dice la hoja de datos. No sé si alguien lo hizo ya. ¿4078 puede ser, ingeniero? 40,78. A ver, creo que lo tengo resuelto por acá. Profe, al punto E, ¿lo puede volver a explicar que me quedo medio dudoso? Ingeniero, El punto es... el punto Ya lo- E yo lo hice distinto y me dio 40,78. Ya ni me acuerdo que había hecho, pero no hice un despeje. Estoy tratando de recordar. Bueno, Sí, lo mismo que Franco. sí, bueno. A ver, ¿me pueden explicar cómo lo hicieron? Yo apliqué la fórmula esa que escribió ahí de Hugo, esa misma apliqué yo. No despejé de ahí nada. Hice 40. Me dio el mismo valor el que había medido usted. Pero a ver, para. Este es el valor que yo medí. Claro, Y este es el valor que yo medí. Claro. Esta es mi incógnita. ellos usaron la Pues tengo que despejar. adaptación, hicieron el cálculo de la nueva temperatura y le da 40, Profe, pero 78. si yo el valor que usted plantea como incógnita no lo puedo sacar de la hoja de datos. No, porque el de la hoja de datos es el que me dice que es a 1000 watt metro cuadrado y a 25 grados de celda, y eso no es mi condición real. Claro. Mi condición real es que tengo 35 grados de temperatura ambiente, por lo cual yo tengo una temperatura de celda que, calculándolo, es de 66,66 grados, y mi radiación es de 1013. No tengo las condiciones SEM. Entonces yo con esto, ¿qué hago? Llevo todo a condiciones SEM para ver cuánto me da. Analicen el resultado. O sea, esto yo se lo tengo que restar al valor. O sea que el valor que me tiene que dar tiene que ser menor que el que yo medí. Claro, sí, creo que es lo mismo. En realidad se le va a sumar porque este beta es negativo. Ay, bueno, eso fíjense. Queda A lo que voy, que en definitiva les va a dar un poquito menor que el que dice que les tiene que dar, que es de 47,2. Bueno, ante la duda, ¿qué pasa? Y
agárrense de la corriente. Porque en realidad recuerden que los módulos son fuentes de corriente. ¿Mm? ¿Está claro? Eso para un ensayo. ¿El E? El punto E es esto, hacer este cálculo. Claro, pero ¿cuándo verifica? Lo ideal sería que te dé lo más cercano posible el valor que te dice la tabla, la hoja de datos. En este caso son los 47,2. Pero yo acá también estoy haciendo suposiciones, ¿no? Ese valor, profe, de tensión al circuito abierto y la temperatura de medición serían los 40,6 que yo medí. Claro, eso es la tensión que yo medí. ¿Mm? La que yo medí. Recuerden que a medida que aumenta la temperatura, la tensión en circuito abierto disminuye. ¿Mm? Sí, 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 sí. Cuando yo lo llevo, que si yo medí acá 40,6, y sí, me tendría que dar un poquito más grande acá. Cuando esto lo paso por otro lado, pasa restando todo el sumando, pero como el beta es negativo, bla, 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 y les tiene que sumar un poquito. ¿Mm? Claro, y ahí esa temperatura sería la de 66,65. Exactamente. Acá tienen que poner 66,66 por el beta negativo. El beta negativo, ¿cuánto hicieron? ¿Cuánto vale el beta real? No, serían los 66,65 menos 25. Claro, a ver. Lo voy a hacer. Esto quedó claro, el de la I, es fácil. Sí, ese sí, ingeniero. Sí, ese sí. Es que a mí me da 54,34, yo no sé, no entiendo. Ay, Ah, bueno. Es que ya sé cuál es el error que están tomando. Lo vamos a hacer bien. Este que tengo que despejar. sí. En condiciones SEM, quiero ver si es cierto lo que el fabricante me dice en su hoja de datos. Entonces, lo que yo medí 6,6. con mi multímetro, más, menos en este caso, beta por la temperatura que yo medí, que en este caso la calculé porque no la medí de ninguna forma, la calculé indirectamente con la temperatura ambiente que sí la medí. ¿Mm? Menos 25. Esto es, lo pongo abajo, La temperatura media del circuito abierto. esto es 40,6 menos el beta, ahora vemos cuánto vale el beta, por, Menos 0,33. no, No. ahí está el error. 66,65. Bueno, acá tengo 66,65 menos 25. El beta es menos 0,15. 0,15 ¿qué? No, por ciento. Ah, Está en por ciento. porcentaje, está, el 100%. beta hay que calcularlo. Vamos a hacer un análisis dimensional, algo que les enseñé en El segundo año menos cuando estábamos en mecánica. 0,33. Esto se mide en grados centígrados. 3 ¿Esto qué es? sobre 100 por el 40,6. Perdón, estos son voltios. Estos son voltios. Esto de este lado igual me tiene que dar en voltios. Entonces, si yo acá tengo una temperatura, yo la tengo que multiplicar por algo que haga que se vaya la temperatura y que me quede en voltios, para sumar voltio con voltio, ¿Mm? O restar voltio con voltio. Lo que ¿Entiendes? va entre el paréntesis es menos 0,146 voltios sobre grado centígrado. Voltios sobre grados centígrados, para que esto lo pueda simplificar así y termine sumando voltios. Entonces, esto, en la hoja de datos me lo está dando en porcentaje por grado centígrado. ¿Porcentaje de qué? De tensión. El porcentaje de la tensión al circuito abierto que me está dando la A. Entonces, esto es, se lo voy a explicar con regla 3 porque lo van a entender más fácil. El 100% es, ¿cuánto? 47,2 voltios. Sí. El 0,33% X. ¿Ah? ¿Estamos?
No, yo también había 0,30. 0,3. Claro, Sí. ¿qué deben haber hecho ustedes? Deben haber hecho menos 0,33 por esta diferencia. Sí. Bueno, ahí está el error. Ojo con eso. La mayoría de los módulos traen en la hoja de datos en porcentaje por grado centígrado. Y ustedes lo tienen que pasar a ampere por grado centígrado, o voltio por grado centígrado, o watt por grado centígrado. Sí. 155. Profe, entonces el Sí. valor de beta que vamos a usar en la fórmula final, ¿no es cierto? Acá, sí. Sí. Tenemos que hacer 0,33 por 47,2 dividido 100. Sí. Pero ¿Cuánto a mí me dio 0,15576. Claro, está perfecto. A lo que voy yo, no puedo, el valor medido, 40,6. Si yo lo planteo al revés, matemáticamente no es lo mismo. O sea, yo si tomo el valor de las mediciones estándar, me tiene que dar un resultado a la temperatura de la celda similar a 40,6. No sé si me estoy explicando. Acá. Claro, si en vez de que esa sea mi incógnita, yo tomo como base ahí el valor de la hoja de datos, el resultado a la izquierda de la igualdad me tiene que dar cercano a 40,6. Y también estoy comprobando la ecuación. Sí, pero tu incógnita es esta, no esta. Vos estás suponiendo acá esto, y lo que vos querés saber es esto. Claro, pero yo puedo tomar el valor estándar que me da el fabricante. Y puedo comprobar mi medición, en vez de con la medición comprobar lo que me dice el fabricante. Y es lo mismo, sí. Es lo mismo. Pero tenés que tener en cuenta que esto lo estás midiendo vos, esto es real. Esto lo estás suponiendo vos. Estás suponiendo que el fabricante te dice la verdad. Obviamente que esto, calculándolo así como vos decís, yo pongo el valor de la tabla acá. Claro, si yo pongo el valor de la tabla y en vez de darme 40, me da, no sé, 15 volt y algo está mal. Claro, por supuesto. Pero si me da, no sé, 40,7 está bien. O 40,5 está bien. Bueno, Está más o ¿cuánto menos. les da? Esto acá me comí el menos, ¿no? Entonces este es un menos 15 voltios por grado centígrado. Claro. En definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que por cada voltio, por cada grado centígrado va a bajar la temperatura 0,15 voltios. Atención a la temperatura, perdón. Entonces acá van a tener menos por menos 0,15 por la diferencia de temperatura. Entonces van a tener 0,15 negativo por esto, entonces les van a terminar sumando más tensión. O sea que les tiene que dar más de 40,6. Y es lógico porque se tienen que aproximar lo más posible al valor de 47,2. ¿Va a dar? Y me parece que no va a dar. O sea, yo lo hice de la forma que le estoy diciendo y a mí me dio 40,75. Bueno, y así como da. Y al revés ahí le digo. 47,08. 46,18. No, a ese me gustó más. 27,08. 46,84. Bueno, depende de los decimales. Va a depender de los decimales que use. A mí me da 47,09. O sea que estos son voltios, perdón. Este valor, con respecto a los 47,2, ¿está cercano? Y por un voltio no nos vamos a pelear. Recuerden que acá estamos trabajando con las celdas calientes, con un medidor de campos que no sabemos si mide bien, si tiene una calibración. Generalmente las temperaturas son difíciles de medir. Entonces, bueno, si la corriente me da mayor, que ya lo habíamos visto, que da bastante mayor, y este valor es muy cercano,
puedo decir que el módulo cumple. El módulo cumple. Recuerden que el módulo es una fuente de corriente y a mí me importa que me entregue corriente en el momento que yo se la pida. Después lo otro que habría que hacer, pero ya es un poco más difícil, esto es un ensayo que pueden hacer rápido en el campo, sería, que ese sí lo hice una vez. Perdón, profe, ¿con qué valor lo comparaba? Con el valor de la... Con el valor de la hoja de datos del módulo. El 47,2. UOC. Claro, da 47,2 voltios. Este que me dice el fabricante. Pero el que yo medí, el UOC, es calculado, pero en base a las mediciones que hice me da 47,1 creo que era. Redondeando. Sí. Bueno, 0,1 voltio de diferencia. No es nada. Es muy poquita la diferencia. Pero sí me daba mucha más corriente de la que me decía, porque era por encima de los 10 amperes. Era 10,4 contra 9,79. Entonces acá tengo por debajo muy poquito, pero en la corriente tengo por encima. Entonces quiere decir que la curva está un poquito desplazada. ¿Y eso a qué se debe generalmente? Bueno, que el módulo tiene una tolerancia y generalmente la tolerancia es en positivo. Entonces, bueno, yo acá lo único que encuentro, como les dije, son estos dos puntos de la curva. En U, perdón, en I y en U. Este punto y este punto, que es, cuando tengo tensión cero, ¿cuánto vale la corriente? Esta es la ISC. Cuando tengo corriente cero, ¿cuánto vale la tensión? Esta es la UOC. Tensión en circuito abierto máximo. Exactamente. Esos son los dos puntos en los que tocan los ejes de la curva. Y después, si acá tengo la curva potencia, tensión, la curva sería esta, así. O sea, uno de estos puntos me equivale al punto de máxima potencia. De máxima potencia. ¿Cómo mido ese punto? Bueno, una forma de hacerlo es, pero este ya es ponerse en exquisito. Calcular una resistencia tal que para el valor de tensión R, vamos a la idea, R, ¿a qué es igual? Tensión sobre corriente. Bueno, ¿qué tensión y qué corriente? Si yo quiero saber el punto de potencia máxima. Tensión de potencia máxima y corriente de punto de potencia máxima. Perfecto. Eso me va a dar un valor de resistencia. Hago fabricar una resistencia que funcione a esta tensión y que tenga este valor que me da este cálculo. Yo después se la conecto en bornes al módulo y me tiene que dar esa tensión y esa corriente o similar. Para eso voy a tener que medir también la irradiancia y la temperatura ambiente o la temperatura de celda. Entonces yo puedo comparar, porque recuerden que el módulo entrega la potencia que yo le estoy pidiendo. Entonces yo le voy a poner una carga que me pide esa tensión y esa corriente. Esa es otra prueba que la pueden hacer con carga, pero ya tienen que hacer una resistencia medida. Eso lo hice una sola vez y también daba. La resistencia caliente, ¿no? Tiene que disipar los 340 watts, ¿no? Ojo con eso. O sea, una resistencia que les va a dar poquitos ohms, pero tienen que disipar 340 watts. Y créanme que quema si la tocan. Okay. Toco el tema de la resistencia. En el caso de los reguladores, ¿cómo va conectada esa resistencia en los MPPT? ¿En paralelo, en serie? No, esta resistencia que yo te puse acá, les voy a hacer un grafiquito. La simula el MPPT. O la resistencia. Va variando el valor de tensión Claro. del MPPT. Claro. Hasta Acá que yo logra con la esto, ¿qué potencia hago? máxima. Este es el módulo. Y acá le conecto la resistencia de este valor. Si acá yo tengo aproximadamente los 1000 watts metro cuadrado y la celda está a 25 grados,
ahí me tendría que entregar los 360 watts. Si entrega menos, ¿qué voy a hacer acá? Voy a medir con un voltímetro y con un amperímetro acá. Y voy a medir esta corriente y esta tensión. Porque es lo que le estoy pidiendo al módulo. Si las condiciones son iguales a las condiciones estándar de medición, me tendría que estar disipando esta resistencia hasta 160 watts. O sea, puedo calentar una pava si quiero con eso. Ahora bien, la celda no va a estar a 25 grados, va a estar a 66 grados y la irradiación puede ser esa, menor o mayor. Bueno, yo lo estoy probando con carga. Para esta carga que yo le he dado voy a encontrar un punto de trabajo del módulo. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Cuando yo hago las correcciones, así como lo hice recién, voy a ver realmente, o sea, lo que yo calculé acá para la UOC, lo pueden calcular también para el UMAX. De llevarlo a la temperatura. Pero bueno, eso es si tienen ganas de jugar. No lo van a hacer nunca esto lo hice yo porque tuve la oportunidad de hacerlo y porque el jefe que le dije, le propuse hacerlo, me dio con el gusto nada más. Profe, creo que calcularon mal recién la tensión de UOC a circuito abierto, porque usted puso la temperatura de 66 grados. Sí. Pero en el ejercicio dice que la tenemos que llevar a condiciones STC, que es un valor distinto a 66 grados. Porque en ese tomamos 35 grados como temperatura base. No, la temperatura de 35 grados era ambiente. Claro, bueno, pero ahora me pide en 25 grados. No, en 25 grados es la temperatura estándar. Pero no es la temperatura que yo tengo en la celda. Es esta la que yo tengo en la celda. Entonces la tensión que yo termino midiendo es de 37 voltios y algo. No, claro, pero en el inciso D me pide que calcule la temperatura en la celda si la temperatura ambiente es de 35 grados. Sí. Y en el E me pide que calcule si la temperatura es STC. No, no te dice la temperatura. Llevando las condiciones STC, ¿qué es lo que pasa? Claro, y eso no sería 25 grados, de 35 a 25. No, vos lo que estás haciendo es llevándola a. Bien. O sea, vos tenés la condición ideal, que es la STC, y la condición real, que es la que estás trabajando. Yo quiero saber en estas condiciones, las mediciones que tuve, qué significan en las condiciones STC. Entonces como que estoy haciendo una simulación de la que las llevo a estas condiciones para ver si lo que me dice la hoja de datos del fabricante es real. Bien. Básicamente eso. Pero la temperatura que yo tengo es esa. Por eso yo lo que hago acá es esto. Esta es la temperatura de la celda que tengo realmente. Esta es la temperatura ambiente que tengo realmente a esta irradiancia. La temperatura de la celda normal es 45 grados. Pero la de la celda es esta. Entonces yo cuando después trabajo con la otra, con el T, menos 25 creo que era, esta temperatura ya es la temperatura de la celda. Pero la de la celda que tengo. O sea, la temperatura que yo tengo en ese momento en la celda. Claro, o sea, profe, disculpe, se me cortó recién internet. La tensión a circuito abierto, en la condición SEM que calculamos, bueno, es esa de 46,18, digamos. La estoy llevando a la condición SEM, a la que sería de 25 grados, por eso es mayor la tensión. ¿Sería así? Claro. Yo estoy diciéndole, a ver si esta celda estuviera realmente, no tengo cómo hacerlo, entonces lo hago con cálculo.
Si yo le enfrío a 25 grados la celda y de alguna forma le irradio a 1000 watts por metro cuadrado, me tiene que dar 47,2, es lo que dice el fabricante en teoría. Pero esta Claro. me daría los 47,1. Eso es. Es como si yo la llevara en mi laboratorio al módulo real. ¿Por qué? Porque el fabricante te dice esto, pero te lo dice para el general de los módulos. Claro. Pero para ese módulo en particular quiero saber si es cierto. Es más, a los módulos se le hace un ensayo antes de salir que se llama ensayo flash, que miden módulo por módulo y les da una tabla donde miden todas estas mediciones, pero reales de cada módulo. Entonces vos al fabricante, si le compras un lote de 100 paneles, por ejemplo, 100 módulos, vos le podés pedir el ensayo flash. Y vas a ver que el ensayo flash, en todos los valores, no va a tener nada que ver con lo que te dice en su hoja de datos. Van a ser valores similares, pero los que salen en el ensayo flash son los valores reales. Ya después les voy a mostrar una hoja de ensayo flash para que ustedes vean. El de este módulo en particular no lo tengo, pero sí les podría mostrar uno de un módulo que sí tenía. Que viene el número de serie del módulo y cuáles son todos los valores en el ensayo flash. Y son diferentes. Entonces yo corroboro que lo que me está diciendo es cierto, que lo que midió en laboratorio es cierto. Yo al no tener un laboratorio puedo hacer este ensayo rápido en el campo. Pero tengo que medir la temperatura ambiente o la temperatura de la celda y la irradiancia, que eso lo hago con un solarímetro. Y también tengo que medir la tensión en la corriente, ¿no? Bueno. Vamos a plantear, aunque sea, quedan 2 minutos nomás. El que se tenga que ir a otra clase, no hay problema. Vamos a ver algo del tema del distanciamiento. No del distanciamiento social que estamos viviendo, sino de la distancia entre los módulos. Y 21:35 la próxima clase. Bueno, ya les digo porque es su tiempo. Ingeniero, Sí. en el ejercicio 4, antes que pase el ejercicio, sí. En el ejercicio 4.3, dice que tenemos que calcular la rutina por los circuitos, que hace circuito abierto. ¿Qué temperatura es la consideramos ahí? Dame un momentito que encuentre el ejercicio. ¿Cuál ejercicio pregunta, no? El 4.3. El 4.3 dice que se usa el mismo módulo que el del ejercicio 4.1. Nada más que cambia la potencia. Porque en el 4.30, en el 4.1 era el de 335 y en el 4.3 el de 320. O sea que en ese ejercicio debería estar la temperatura en algún lado. Si no está, perdón. Sí, Ya se las digo. Están ahí en el punto B y C. 4.1. Sí, ahí están. Está el dato de Menos 5 y 65. Claro, menos 5, que está en el punto B del 4.1, y en el punto C, 65, el 4.1. está bien. Somos los mismos datos. Bueno. Sí. Sí, tenés que tomar los mismos datos del 4.1. Y déjenme corroborarlo. ¿Cómo lo resolví yo? Sí, tal cual. Eso le tiene que dar 9,27 y 18,5 amperes. La corriente total del generador. En cortocircuito, ¿no? Y la tensión del circuito abierto le tiene que dar 507 voltios. Porque son 10 módulos en serie. Bueno. Vamos al distanciamiento. Básicamente es la fórmula que yo ya les he dado, que es esta.
D igual a H sobre tangente de 61 grados menos la latitud. ¿De dónde sale este 61? Bueno, tiene una historia que creo que se les ha puesto ahí en las diapositivas, que es básicamente decir, bueno, si yo tengo mi módulo acá, y acá tengo mi otro módulo, este es el ángulo alfa S, que es el ángulo de la altura solar, y este es el ángulo beta, que es el ángulo de inclinación. Si yo tengo el Sol a las 10 horas solar y a las 14 horas, vamos a poner 14 horas directamente, solar, prácticamente el ángulo es el mismo, porque si ustedes recuerdan, más o menos esa es la curva de radiación diaria. Entonces, esto que tenemos acá el pico, este es a las 12 horas solares, o lo que es el mediodía solar. ¿Está? Entonces, en este rango de 4 horas, desde las 10 hasta las 14, yo tengo la mayor irradiación, que son este punto y este punto. Acá concentro la mayor cantidad de energía. ¿Qué quiero hacer con esta formulita? Esta formulita me dice que si yo tengo a las 10, entre las 10 y las 14 del 21 de junio, que es el día que el sol está más bajo, porque el resto de los días va a estar más alto, que en esas 4 horas nunca se me sombre el otro módulo. O sea que esto, el rayo debería de ser así. Si ese día yo garantizo las 4 horas, el resto de los días del año voy a tener más horas sol sobre los módulos. Entonces la pérdida por sombra va a ser la mínima. Entonces esto viene de la altura solar, de la declinación del día 21 de junio, bla, 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 bla. La cosa es que el resultado es 61, menos la latitud del lugar. Y esta altura H es esta altura, es la proyección del módulo. Entonces, si el módulo lo pongo, es de 2 por 1 y lo pongo parado, va a ser 2 metros por la proyección trigonométrica de el largo con el ángulo de inclinación. Si yo lo pongo acostado, va a ser la proyección trigonométrica. El ancho. ¿Estamos? Entonces, básicamente eso. Yo no me acuerdo si lo expliqué en los videos y en la diapositiva de dónde venía el 61, pero básicamente viene de eso, que yo quiero evitar que se me sombre ahí, por lo menos las 4 horas solares pico que yo tengo ahí, del día más corto del año. Y de ahí saco la distancia mínima. Yo voy a tener acá una distancia que la voy a llamar, vamos a cambiar de color. Esta distancia la voy a llamar de 1, que es la proyección del módulo en la horizontal. Y después voy a tener la separación, que la voy a llamar de 2, que esto es igual a L por coseno de beta. O sea, el largo del módulo por el coseno de beta. ¿No sería D1 ahí el largo del módulo por coseno de beta? D1 es el largo del módulo por el seno de beta. Por el coseno. Por el coseno no sería por... H sería por el seno. Claro, sí. H por el seno, claro, sería de 1. Tienes razón. A ver.
Hipotenusa por coseno, ¿qué me da? ¿Cuánto La es la proyección hipotenusa en acá? X. Esta es L. La proyección en X. El adyacente. Esto es seno, coseno. Y esto es seno. Bueno, entonces está mal ahí en el dibujito. Y ese dibujo está del libro, ¿no? Ojo. El D, ese D, profe, esa distancia no es la que tiene la formulita allá arriba. H sobre La distancia esta es D. Perdón. Está bien. Está bien lo que dicen ustedes. Yo me confundí. Este es seno. Esta D2. Eso sería D, ¿o no? Esta es D. La D de la formulita esta. Y Vamos a hacer así para no claro, y confundir. la altura sería La voy a poner L así. por el seno de beta. Vamos a poner así. D1, D2, este D2 igual a D. Que es la distancia esta. Que tengo que calcular ahí. Claro. Entonces la altura, esta, es igual a L seno de beta. Ahora sí. Claro, ahí está. Bueno, y esta, que yo tengo acá, es la distancia mínima que yo tengo que separar las dos hileras de módulos. O sea, los dos paneles. Entonces, hay tablas que van a encontrar que van a hacer que esto, al ser, digamos, constante, el H, tangente, todo esto, a medida que yo varío la latitud, me va a ir variando por un coeficiente. Eso es lo que se les explica ahí. O sea, 1. Esto va a ir cambiando. Eso es lo que le llaman K. O sea, 1 sobre esto, 1 sobre todo esto es igual a K. Eso lo pueden encontrar en algunos lados y es una forma de hacer más rápido el D, que va a ser D es igual a H por K. Para ángulos ya conocidos, digamos. Claro. Pero, si yo me acuerdo de eso, no hace falta tener el K. Son dos formas distintas de hacerlo. Entonces, si yo digo que lo voy a poner al módulo 45 grados, que es un módulo de 60 celdas, y que tengo que poner tantos módulos, por ejemplo, el ejercicio dice, se dispone de una estructura donde se colocarán 5 módulos fotovoltaicos de 60 celdas de forma vertical. O sea, yo voy a tener una estructura de este tipo. Donde yo voy a poner los 5 módulos así. Esto va a medir 1,6 y acá va a medir 5 metros. Si yo tengo que poner dos estructuras de esta, a ver cuánto dice acá. Dice, la inclinación de los módulos está dada por la estructura fija y será 45 grados, dice. Entre dos filas consecutivas, o sea, si yo tengo que poner la fila 1 de 5 módulos, la fila 2 de 5 módulos, ¿cuánto las tengo que separar para un beta de 45 grados? Igual ahí se puede trabajar, de acuerdo a esa disposición, se puede trabajar con un solo módulo nomás. Sí, tal cual. Tal cual. Pero vos, es lo mismo, o sea, para un módulo o para 5, si vos los vas a poner paralelos, distanciados, la distancia es la misma. O sea, si vos tenés una estructura de este tipo y voy a poner dos módulos, pongo ahí directamente y listo, hago un solo panel completo y listo, no tengo que calcular ningún distanciamiento. Pero si yo tengo un techo que tiene 5 metros de ancho y yo quiero meter 10 módulos y tiene 10 metros largo, yo quiero ver si entran. Entonces básicamente sería ver esto, que es el 1,60, por el coseno 45 me va a dar esto, más esto, y yo quiero saber cuánto me da la distancia mínima. Para eso tengo que tener la latitud.
En el segundo ejercicio dice apaisado los módulos. Sí. Acá los tengo colocados así en los módulos. 1, Sí. 2, 3, 4, 5. En el segundo ejercicio los voy a poner así. Claro, pero el uno al lado del otro. Claro. Sí. 1, 2, 3. Entonces la altura esta va a ser Y va a menor. ser el ancho. O sea, trabajo con el ancho en vez de con el largo del panel. Claro, exactamente. Por eso, fíjense que este L es de acuerdo a cómo lo coloco, ¿no? Sí, No sí, se sí. guíen de que porque Sí, yo sí. les puse esto. No, el módulo tiene el largo por ancho. Y no, si yo lo pongo así, este es mi largo y este es mi ancho. ¿Mm? Eso está claro. Tiene los Bueno. resultados. ¿Pero qué valor de latitud usamos ahí? Córdoba. No, eso estaba viendo que no lo puse. Córdoba. Ah, Menos 30,16 creo que era Córdoba. Menos 30,41. 31,41. Ah, yo había usado el de la Filmina 31,41. Bueno, 30,41. Y eso es todo. O sea, dice el valor de la distancia D entre las dos filas consecutivas, la altura que poseerá la estructura, la distancia mínima entre las dos separaciones de los dos módulos, de las dos hileras, digamos, y el valor de la altura solar que va a tener el Sol para que no se sombre. en esta disposición para que no se sombren. Y eso es todo. Si por ejemplo acá les da, por decirle un valor, 5,03, bueno, pongo 5 metros. Si les da 6,3 o 6,4, bueno, ahí ya me fijo si lo pongo a 6,5 metros, y si no me da el espacio, veo si los pongo un poquito más cerca o un poquito más lejos. Recuerden que esto estamos pensando que acá no hay nada que le haga tampoco sombra acá, ¿no? 5,1 y Porque si acá tengo una pared, yo tengo que calcularlo igual. O sea, la primera fila de módulos, yo ¿cuánto la tengo que separar? Para que esta pared no me haga sombra sobre este módulo. Y después veo a cuánto separo los módulos. Son dos cálculos distintos. Yo no quiero que nada me sombre acá. Es el 5,1, ¿no, profe? Este es el 5.1. Son similares los dos. Sí, pero dice O ahí sea, 31,40 y algo. Profe, una consulta ya más en la práctica. Si yo tuviera un ejemplo así como el del ejercicio, y supongamos que en la profundidad que tengo para ubicar los paneles, bueno, no me da para esa distancia, esa separación entre paneles. ¿Se usan recursos como levantando el posterior, digamos, una cosa así? puedo decir, tengo una pared acá, tengo esto acá y tengo esto cortito acá. Y hago algo así. Sí. Se puede. O lo otro es, esto sí es la primera fila. Ahora, si vamos a decir, no, quiero poner las dos filas sea como sea, porque quiero meter los 10 módulos y tengo distancia para poner 5 nada más. Bueno. Poder se puede. Esta estructura te va a salir bastante carita, porque esta va a tener que ser una cosa reticulada para que no te les rompa el viento. Sí, claro. Bueno, ya tenés que empezar a evaluar costos. Pero poder sí, todo se puede. Poder todo se puede. Ingeniero, Sí. ¿puede subirnos los resultados para que podamos corroborar? Corroboren entre ustedes y después les subo el resultado. A ver, los del 5, a ver si los tengo acá a mano, ya se los digo.
A mí me gustaría que discutan entre ustedes. No, a mí me dio tanto, no, a mí no. Sí, yo me armo en Excel para Correcto. resolverlos. Sí, es lo más fácil, armarse un pequeño Pero Excel. podemos estar todos errados también. Puede pasar. Sí, pueden pasar. Por eso yo después les doy el resultado. El bueno. Como dijo Tuzán. Sí, puede fallar. Como recién que habían fallado todo y les daba 40 como algo los voltios del circuito abierto. A la mayoría les dio eso. Creo que hubo uno solo que dijo 47 ahí. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende el concepto de esto? Es básicamente decir cuánto lo separo. Y si tengo un obstáculo, esto por ejemplo, si yo lo tengo a campo traviesa, que no tengo nada, bueno, listo, pongo. Pero si lo estoy poniendo arriba de un techo, una azotea o tengo una pared, por ejemplo, al primer distanciamiento lo tengo que calcular. De la misma manera, ¿no? Claro. O sea, la altura H que voy a utilizar acá Sería la altura de la obstrucción. sería la altura de la obstrucción, exactamente. De mi muro acá. O sea, acá es más fácil porque ya tengo la altura H Ahí directamente. tendría que calcular D. Para poner la Claro, primera estructura. solamente calculo la D, esta. La altura H ya la tengo. Esta altura H ya la tengo, que es la altura del muro. Directamente. Entonces la distancia D sería a donde iría el primer panel. A donde iría el punto más Y bajo del después tendría primer que hacer módulo de la vuelta estructura. claro. Después tendría que hacer de Claro. vuelta el cálculo con esta primera ubicación del primer modo. Exactamente. O sea, tienen que calcular la D1, por decirle, o la D pared, Claro. y después la D Claro. entre módulos, para saber cuál es la distancia de punta a punta completa entre las estructuras, para hacer replanteo después en el techo, en el piso, donde lo vaya a poner. Puede ser 3,2, profe. 3,2. ¿Cuál? ¿La D o la D mínima? La D min de este. Pero ahí yo lo hice con el 31,417 de latitud que figura ahí en el PDF, digamos. La D mayúscula, la D grande, mínima. Claro. Bueno, vos lo tenías en un Excel, me dijiste. Sí, Bueno, poner la latitud Córdoba, a ver cuando te da. 30,41. Les cambio un dato. Dale, Sí. 30,41. Sí, acá es el valor absoluto, ¿no? 3,12. 3,12. Bueno, ¿a cuánto lo pongo? ¿Tengo espacio? 3,5. Listo. Le gano un poquito más de radiación. No tengo espacio. Y ahí veo qué hago. Capaz que lo levanto un poquito y este lo pongo a nivel del suelo y lo pongo a 3 metros. Claro. Acá con una zapatita chiquita de 10 centímetros, a lo mejor gano. Sí, sí. Y lo pongo a 3 metros. Y si los dos están levantados 10 centímetros es lo mismo. Las distancias no. Los dos los tengo levantados a 10 centímetros, lo mismo que si tuviera los dos pollos en el piso, es lo mismo. Exactamente. Entonces, No hay cambio. levanto 10 centímetros el diámetro y lo pongo a 3 metros porque no tengo más distancia para atrás. O si tengo distancia porque estoy poniendo en un patio y me voy a 3,5 metros y yo sé que voy a ganar algunos cuantos horas más, tanto en invierno como después. Por lo menos en la primavera y en el otoño seguro. En verano no le erro. Bueno, gente, eso sería todo. Bueno, gracias, Una profe. pregunta del parcial. Profe, bueno, Sí. para el parcial Sí, eso, ¿cómo va a tendremos ser? la fórmula. Claro, yo no me voy a acordar de todas las fórmulas de los 5 TP, digamos. Oh, si yo me la sé de memoria. Sí. No, a las fórmulas, a algunas se las doy. Las que son, digamos, complicadas. O sea, no les voy a dar esto. Es trigonometría. Puede que les dé esta, por ejemplo, que es un poquito más complicada y que por ahí sale de una resolución y esta es la resolución final. O la de las tensiones a circuito abierto y circuito cerrado, a cortocircuito y circuito abierto, tensiones y corriente.
Aunque son fáciles, ¿sabes? Pues son suma y resta multiplicado por un coeficiente. Pero bueno, podemos llegar a negociar eso. Nos va a salir caro. El parcial va a ser un ejercicio, uno solo, en el cual entre casi todo lo que hemos visto. Por ejemplo, corrobora la temperatura de la celda, las conecto dos módulos en paralelo, cuánto es la tensión del circuito abierto, cuánto es la máxima corriente que va a tener, y si los pongo en estructura, ¿a qué distancia los pongo? Eso sería. Y todavía estamos hablando de módulo, no estamos hablando si lo conectamos a un MPPT, a un regulador convencional, on-grid, off-grid, batería, nada. O sea, estamos jugando con los módulos. Después vamos a ver a dónde se conectan los módulos ya en la parte práctica. ¿No? Entonces, van a tener que hacer la metodología, se las explico. Esperen que voy a parar la grabación, que estoy grabando este interesante. Y otra cosa, profe, no se demore mucho en subir los dos videos, por favor. O sea, la de la clase pasada y la de hoy. Porque el lunes que viene ya es Bueno, parcial. voy a hacer lo que pueda y esté en mi alcance. Gracias. No les prometo nada. No les prometo nada porque estoy cambiando de trabajo justo en esta semana y estoy complicado. Así que bueno. ¿Qué les estaba por decir? La idea es la siguiente. Me ven un poquito mejor la cara. Van a hacer un ejercicio que combine un poquito de todas las cosas que hemos visto. No hemos visto cálculo de energía, pero es simple. Así, bueno, de la irradiancia que yo recibo en el módulo, ¿cuánta energía me va a generar? Y bueno, si yo tengo la superficie de la celda y tengo el rendimiento de la celda, que suele ser en la hoja de datos, suele estar, yo tengo tanta superficie en celdas, bueno, si yo tengo un rendimiento del 10% y recibo 3.000 watt-hora por mes, y bueno, voy a sacar 300 watts, mejor watt-hora mes, o por día, o en lo que les dé la tabla. Básicamente eso se haría. Eso les puedo dar, por ejemplo, que calculen eso, como para tener una idea de cuánta energía da, que hasta ahora no lo hemos visto, pero es la única forma que lo podrían calcular. Y si yo les doy, por ejemplo, la irradiancia horizontal, que yo les doy la tabla de transposición y ustedes me digan cuánto es lo que tengo realmente en la cara del módulo. A ver si saben usar la tabla de transposición. No se las voy a hacer calcular la transposición, que es bastante complicada, aunque podría, pero no van a tener tiempo en el parcial para hacer todo, ¿no? Entonces por ahí les doy una tablita y les digo, bueno, si yo tengo una radiación horizontal de tanto, global, ¿cuánto le llega a la cara del módulo? Y eso si lo tengo en el mes de junio, ¿cuánta energía me genera en junio si el módulo tiene tanta eficiencia y tengo tantas horas de luz, una cosa así? No es complicado. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el cálculo exacto sería, yo tengo un módulo 2x1, esa no es la superficie del módulo. O sea, del módulo sí es, pero no de celdas, no es lo que realmente termina convirtiendo en energía. También hay que ver cuál es la superficie de la celda, multiplicarla por la cantidad de celdas y después por la cantidad de módulos. Esa es la verdadera superficie que está expuesta al sol. Y con eso yo después termino sacando cuánta energía voy a generar a los bornes de continuo. O para decirles algo. Y después, si yo soy odio, si no quiero poner los dos módulos uno al lado del otro, los quiero poner así separados, ¿a cuánto los separo? ¿Cómo? ¿Todo eso sería compilado en un solo ejercicio? Sí, señor. Digo, por El la, año por la pasado les di 40 probabilidad de minutos para arrastrar hacerlo y lo un hicieron. error. Sí, bueno, pero la probabilidad de arrastrar un error no es problema si el error es
es por número y está bien procedimentado. Obviamente no van a llegar al resultado final, pero tengo en consideración. Lo que sí trato de darles cosas distintas para que no usen en todos los cálculos lo mismo y no puedan arrastrar el error. Pero el año pasado les di 40 minutos para hacer ejercicio y lo hicieron todos en 20, 25 minutos. O sea que... Y después, una vez que resuelven el ejercicio, lo tienen que hacer para no perder tiempo en la clase que viene. Ya saben qué es lo que quiero ver yo. La clase que viene voy a querer ver el papel y cómo están resolviendo. Y en lo posible la cara, por las dudas que no sea el hermano de ustedes o el padre el que le resuelva el ejercicio. Directamente. Y después que terminan el ejercicio, sí, tal cual. Y después que termine, yo les voy a liberar la plataforma para que ustedes carguen los resultados. Cuando carguen los resultados, automáticamente ustedes van a saber si rindieron bien o rindieron mal. Pero me tienen que escanear el examen y mandármelo y entregarlo como si fuera una tarea. Para eso van a tener 5 minutos nada más. Entonces, si ustedes tienen en la plataforma un resultado cargado y sacaron un 5, pero yo veo el papel y veo que procedimentaron bien, yo les cambio la nota y les pongo un 6, un 8, lo que merezcan. O sea, lo que vale es el papel escaneado. Lo otro es como para que ustedes vean rápidamente cómo les fue. Tienen tiempo suficiente para hacerlo, está probadísima esta metodología ya. Así que, bueno, nada más. ¿Alguna otra duda? No, por mi parte. Bueno, si no hay más duda, entonces No, profe, gracias. los espero en la clase que viene.